Bienvenidos a otra entrega de Administración de Unidades de Información y Servicios 1 del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Hoy vamos a hablar de la dinámica del proceso administrativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Fayol había dicho que las funciones del administrador son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar? Hablamos sobre la planificación y hoy vamos a hablar sobre la dirección y sobre el control. Bien, en un mundo globalizado y tan competitivo como en el que vivimos en la actualidad, es fundamental que los directivos estén a tono con los cambios y las innovaciones que surgen a cada minuto, con el firme propósito de implementar mejoras continuas en la organización. El directivo moderno asume el concepto de calidad con base en el conocimiento del entorno externo e interno de la organización. Y volvemos a hablar de esto, ¿no? Del conocimiento del entorno. El directivo debe posicionarse de la cultura del sistema de gestión de calidad, al cual agrupo intrínsecamente los conceptos de responsabilidad social, sostenibilidad en el tiempo, desarrollo de las personas, reputación de una organización y una total transparencia de los procesos y excelentes resultados con un impacto directo en la sociedad. En la composición actual de las empresas, la función directiva ya no se asocia directamente a la concepción clásica del empresario capitalista, sino que el directivo está mucho más cercano a ser un manager. Y vamos a ver ciertos aspectos básicos. Además de esas funciones que yo hablé al principio, de las cuales hablaba Fayol, el directivo debe disponer de otras coordenadas de acción. Estas coordenadas son el liderazgo. Bien, el liderazgo podemos decir que es el arte de motivar, comandar y conducir a las personas. Acá tienen una definición de Wikipedia. Una actitud de liderazgo se puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los comportamientos de estos seguidores e incentivándolos para trabajar con un objetivo en común. Hoy en día se considera que el liderazgo es un comportamiento que se puede ejercitar y perfeccionar. Las habilidades de un líder implican un montón de cosas, como por ejemplo carisma, paciencia, respeto, integridad, conocimiento, inteligencia, disciplina, pero sobre todo la capacidad de influir en sus subordinados. El líder también debe ser un visionario y tener una buena capacidad de comunicación para conseguir guiar al equipo. El directivo debe ser un líder. Un grupo de trabajadores acepta a una persona como su líder cuando entienden que sus recomendaciones son las más convenientes para la mayoría. Para ello, el líder debe saber primero cómo comunicarse con su equipo, como dije anteriormente, motivarlos para conseguir estos mejores resultados y creando sobre todo un buen clima de trabajo en donde se puedan compartir ideas y objetivos. Podemos hablar de distintos tipos de liderazgos. Puede ser que un líder se comporte siempre como un líder autocrático, por ejemplo, pero también podemos decir que un líder se puede comportar en forma distinta según la situación lo requiera. Un líder autocrático concentra todo el poder solo en el directivo y no deja espacio para las opiniones de sus subordinados. En este caso, la jerarquía es rígida y la comunicación es unidireccional. Actualmente casi no se utiliza este tipo de liderazgo, a menos que, por ejemplo, tengamos que resolver un problema urgentemente. En ese caso, el líder tiene que comportarse como un líder autocrático.
El líder democrático busca la participación de todos los empleados en la toma de decisiones. Fíjense que en este caso nosotros no podríamos, si nosotros tenemos que resolver un problema rápidamente, no podemos empezar a preguntarle a todos nuestros empleados cómo lo harían, porque eso haría que nosotros necesitáramos un montón de tiempo. El diálogo constante entre todos los miembros del grupo de trabajo es el líder democrático. No obstante, la decisión final siempre la va a tomar el jefe. Con respecto al liderazgo transaccional, este tipo de liderazgo se basa en transacciones entre los altos cargos de la empresa y el resto de la plantilla. Los trabajadores van a recibir algún premio o compensación por alcanzar los objetivos. El transformacional se centra en el capital humano. Para él, la transformación de una empresa puede llegar solo a través de los empleados. Y por último, el líder laissez-faire, que confía en sus empleados y los deja cumplir el puesto con una minimísima intervención. Otro punto a tener en cuenta es la capacidad negociadora y resolución de conflictos. El directivo debe tener la capacidad de ser flexible y saber gestionar los cambios, tanto dentro de la organización como de la relación de esta con su entorno. Y acá empezamos a hablar de un concepto que es los stakeholders. Los stakeholders son todas las personas que dependen de alguna forma de la organización y la organización depende de ellos. Es decir, si nosotros hablamos de una biblioteca, podemos hablar de los empleados de la biblioteca, de los bibliotecarios, pero también podemos hablar de los usuarios o de los proveedores. ¿Sí? Bien. El directivo debe actuar a nivel táctico y estratégico para hacer frente a los problemas de la forma más eficaz. La persona que negocia debe tener una cierta serie de cualidades: flexibilidad, honestidad, tolerancia, comunicación, persuasión, empatía. Y hay distintas estrategias que se puede utilizar para negociar. Una de las estrategias más utilizadas se denomina win-win o ganar-ganar. Este modelo de negociación es una estrategia de marketing que se basa en que todas las partes que intervienen en la negociación, sean empresas, distribuidores, canales de venta, consumidores, usuarios, etc., se tienen que beneficiar durante este proceso, fomentando la integración y la cooperación empresarial. Su efectividad se basa en la capacidad de los negociadores para fijar objetivos concretos y alcanzables y fomentar un clima de confianza y relación cordial. También debe tener el directivo habilidades de comunicación. El directivo debe controlar los flujos de información, pero también debe ser un buen comunicador. Transmitir la información necesaria y en el momento preciso. Además, el directivo debe comunicar la visión de la organización, transmitir sus valores, establecer los principios de su cultura corporativa. Recordemos que la comunicación puede ser vertical, horizontal o diagonal. La comunicación vertical es aquella que se da entre el jefe y el empleado o el empleado y el jefe. En general, esta comunicación es formal. La comunicación horizontal se da entre los mismos empleados, como una comunicación informal, o por ejemplo entre jefes de distintos departamentos, como una comunicación formal o informal. Y existe otro tipo de comunicación que es aquella que se denomina diagonal, entre un jefe de un departamento y un empleado de otro departamento. Recomendaciones para una comunicación eficaz dentro de una organización. Bueno, son varias las recomendaciones. Yo voy a hacer hincapié en el mantener siempre a los miembros de una organización informados de todos los cambios y las decisiones dentro de la organización. Esto va a hacer que se minimicen los rumores o lo que se denomina también el radio pasillo, todo lo que los empleados
dicen que creen que puede llegar a suceder y que lo único que hace es crear malestar entre ellos. Tenemos que diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que cada departamento o empleado necesite, ¿sí? Y hay que luchar porque la información fluya continuamente. Pero lo importante, pensemos que no es lo que nosotros vayamos a decir, sino lo que la gente va a entender. Otra de las cosas que debe tener un directivo son conocimientos de marketing. Para eso les dejo un pequeño video muy esclarecedor sobre qué es el marketing. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre marketing, pero en realidad, ¿sabes qué es? El marketing son todas aquellas estrategias o acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos, a incrementar las ventas o a mejorar la percepción de marca. Hay un apunte que os querría hacer y es que mucha gente suele confundir qué es el marketing o qué es la publicidad, porque es cierto que tienen objetivos muy similares, pero para que lo entendáis muy llanamente, en realidad la publicidad es un tipo de acción o estrategia que se puede englobar dentro del marketing. O sea, el marketing en realidad es como un paraguas que engloba todas esas acciones que os he comentado que ayudan a conseguir los objetivos, y entre esas acciones está la publicidad. Para que entiendas qué es el marketing, normalmente se suelen usar 4 palabras o términos para definir todo lo que engloba una buena estrategia de marketing. Normalmente estos términos se suelen abreviar en las 4 P's del marketing. La primera P es la de producto o servicio. Es el producto o servicio que hemos creado para cumplir las expectativas del cliente. Normalmente antes se solía hablar de los atributos o las características del producto o servicio, pero a día de hoy hemos de poner al usuario en el centro y hablar siempre de sus necesidades o motivaciones y de resolver aquellas necesidades que tenga. La segunda P es el punto de venta o distribución. Al final se trata de que la estrategia de distribución facilite al usuario acceder a nuestro producto o servicio. Eso sí, da igual si es a través de la venta online o de nuestras tiendas físicas. La tercera P es el precio. Como no, es muy importante definir muy bien qué precio queremos poner a ese producto o servicio dentro de la estrategia de marketing. El precio final siempre dependerá de los objetivos de la empresa, del target o incluso del beneficio, del margen de beneficio que queramos obtener. Y la cuarta P es la promoción. Este punto es crucial dentro de la estrategia de marketing porque es cuando empiezas a dar a conocer tu producto o servicio entre los usuarios finales. Aquí es cuando realmente la publicidad cobra importancia, con todas las acciones que lanzarás para dar a conocer entre el target final ese producto o servicio que has concebido. Eso sí, recomiendo que no nos centremos solo en lo que son los beneficios o las atribuciones del producto o del servicio, porque a día de hoy el usuario está muy cansado de este tipo de mensajes. Es importante que nos centremos más en entender al usuario, sus necesidades o motivaciones y en hablarles sobre cómo podemos solucionarle su problemática a través de nuestro producto o servicio, dándoles siempre ese punto de valor. Pero, ¿qué tienes que hacer ahora con tu marketing? Pues muy sencillo, tienes que definir el plan de marketing, porque sin él no conseguirás llevar adelante los objetivos que te has marcado con tu empresa, con tu marca. En otro vídeo ya detallamos muy en profundidad cuáles son los 5 puntos de un buen plan de marketing, pero os los voy a resumir. Primero es el análisis de la situación real. El segundo punto es el análisis de la competencia. El tercero es los objetivos. El cuarto, las acciones o las estrategias de marketing que llevaremos a cabo. Y el quinto es cuando ya has puesto en marcha esas acciones de marketing, el ir mirando día a día las métricas y las que vayan mal, ir optimizándolas. Eso sí, tener muy presente que en el entorno online es muy importante día a día ir mirando esas métricas. Y hasta aquí este vídeo. Espero que hayas entendido mejor qué es el marketing y si te ha gustado ya sabes. Bien, fíjense que en el
video hablan sobre el análisis de la situación real y el análisis de la competencia. Esto que nosotros hablábamos sobre el análisis del entorno. También hablamos de objetivos, también hablamos de acciones, ¿sí? También hablamos de acciones y estratégicas, y esto que tiene que ver con el control o la evaluación, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les comentaba cuando hablábamos de planificación que aunque en distintos autores lo nombraran de forma distinta, todos tenían aproximadamente los mismos pasos. Día a día ir mirando. Bien, vamos a la toma de decisiones. Se entiende por toma de decisiones al proceso de evaluar y elegir por medio del razonamiento y la voluntad una determinada opción en medio de un universo de posibilidades, con el propósito de resolver una situación específica, ya sea que se trate del ámbito personal, vocacional, familiar, social, laboral, económico o empresarial. Una manera de ver la organización es como un sistema de decisiones, una cadena de decisiones, donde las personas participan en forma consciente y racional, analizando y decidiendo todas estas opciones para tomar su decisión. El proceso de toma de decisiones en una organización comienza con la detección de una situación que rodea un problema. Seguidamente viene un análisis y la definición de dicho problema. Los factores que debemos tomar en cuenta en el proceso son racionalidad limitada, relatividad de decisiones, racionalidad administrativa e influencia organizacional. Quienes toman las decisiones deben contar con la suficiente información del problema para analizarlo y evaluarlo. Luego escoger una opción determinada que implica la renuncia de las demás. Tenemos que tener en cuenta esto. Es importante evaluar las consecuencias de nuestras posibles decisiones. La racionalidad administrativa se refiere al uso de técnicas que faciliten la aplicación del trabajo organizado, seleccionar y emplear los cursos de acción más adecuados. Y la influencia organizacional son las decisiones que son tomadas desde una perspectiva de los intereses de la organización más grande y de acuerdo a sus normas internas. El directivo debe también asignar recursos. Una de las funciones principales de un directivo es la de asignar recursos, pero estos recursos son recursos tanto económicos como materiales como humanos, y tomar decisiones sobre los presupuestos y las partidas necesarias para que la empresa cumpla con sus objetivos. ¿Sí? Los tipos de recursos entonces van a ser los recursos financieros, que son los que están representados por el dinero, por ejemplo el pago de salarios, los recursos tecnológicos, que son las herramientas electrónicas asignadas a empleados o usuarios, y como ejemplos ponemos las computadoras para el acceso del público al catálogo o los módulos de catalogación para los bibliotecarios. Los recursos físicos, que están representados en los espacios en los que se va a dividir nuestra organización, por ejemplo el sector de referencia, el sector de lectura en voz alta, etc. Y los recursos humanos, que son todas aquellas personas de la organización y personal externo que van a trabajar o participar en las actividades. ¿Quién catalogará? ¿Quién será el bibliotecario? ¿Cuáles serán nuestros proveedores? Etcétera. Bien, vamos a la otra fase de la cual hablábamos, que es la del control. Hablamos de la planificación, hablamos de la dirección y ahora vamos a hablar del control. Tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado. Acá también traemos un pequeño video que habla sobre el proceso administrativo específicamente de control, en algunos casos también llamado evaluación. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, vamos a estudiar en este video la última etapa del proceso administrativo, el control.
el cual forma parte, al igual que la dirección, de la fase dinámica o práctica de dicho proceso. Vamos a empezar definiendo lo que es control, que es la evaluación y medición de la ejecución de los planes con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. El control, siendo la última etapa del proceso administrativo, se plantea la pregunta ¿cómo se hizo?, con el objeto de evaluar si las actividades se ejecutaron como se había planeado desde el principio y, de no ser así, aplicar las medidas correctivas pertinentes. El control cuenta con su propio proceso, en donde está formado por 4 etapas. La primera etapa es el establecimiento de estándares, que es una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control. La segunda etapa del proceso es la medición de resultados, que consiste en cuantificar la ejecución y los resultados de acuerdo a los estándares predeterminados. La tercera etapa es la corrección, que son las acciones para modificar las situaciones que no llevaron a buen término el plan. Y la última etapa es la retroalimentación, que es la parte que evalúa los resultados obtenidos durante todo el proceso. Y esta retroalimentación cierra el ciclo de todo el proceso de control. Por otro lado, el control cuenta con principios que lo rigen, los cuales son los siguientes. El primer principio es el principio de equilibrio, que dice que a cada grupo debe proporcionársele el grado de control correspondiente. El segundo principio, de los objetivos. El control es un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Tercer principio, de la oportunidad. El control debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Cuarto principio, de las desviaciones. Se deben analizar todas las desviaciones al plan para conocer las causas que las originaron y así establecer las medidas correctivas pertinentes. Quinto principio, de la costeabilidad. El costo de todo sistema de control debe encontrarse justificado en tiempo y dinero. Sexto principio, de excepción. El control debe aplicarse a aquellas actividades que sean representativas o muy especiales. Y por último, de la función controlada. La persona o función que realiza el control no debe involucrarse con la actividad a controlar, debe ser imparcial. Por último, el control es una etapa importante debido a que establece las medidas correctivas en las actividades para tener planes exitosos, puesto que reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores y retroalimenta para que no se vuelvan a presentar desviaciones al plan en un futuro. Concluyendo, podemos establecer que el control, al ser la etapa que cierra el proceso administrativo, es la forma de evaluar al proceso íntegramente, con el objetivo de poder determinar si hubo éxito o fracaso en el plan y de qué manera corregir aquellas situaciones que salieron de los parámetros establecidos y poder mejorar este proceso cada vez más. Nosotros utilizamos este control en un proceso administrativo tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Vamos a retomar algunos temas como son el marketing, que es muy importante, y también en la asignación de recursos vamos a hablar más adelante
de lo que se refiere al presupuesto. Le dejamos la bibliografía y nos vemos en la próxima entrega.